frisado. Hola, hola, buenas tardes. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Espero que estén estudiando. No veo que se estén reportando, por favor. Necesito ver que ustedes están estudiando, ver su tarea, que me hagan saber que están recibiendo la clase. De lo contrario, al final no voy a poder darle una calificación si no veo su participación. Hoy vamos a continuar con hermenéutica. La clase número 3 de hermenéutica. Estamos en la diapositiva 17. Cartas de Pablo. Dijimos que son 13. Algunos le dicen que son 14 por el asunto de Hebreos, que está entredicho si será de Pablo o no será. Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol. Ustedes han leído en Hechos capítulo 9 sobre la conversión de Saulo. Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia. Y lo que hacía, lo hacía pensando que era lo correcto. Hablemos un poquito de Saulo de Tarso, de Pablo. San Pablo, apóstol, o el apóstol Pablo, de Tarso, de Siria, vivió en Roma. Apóstol del cristianismo, tras haberse destacado como fustigador de la secta cristiana en su juventud. Una milagrosa aparición de Jesús lo convirtió en el apóstol Pablo, el más ardiente propagandista del cristianismo, que extendió con sus predicaciones más allá del pueblo judío, entre los gentiles. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió misivas, epístolas y a diversos pueblos del entorno mediterráneo. Los esfuerzos del apóstol Pablo para llegar a buen fin su visión de una iglesia mundial fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo y en su posterior consolidación como una religión universal. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como él a establecer los fundamentos de la doctrina y las prácticas cristianas. En su biografía podemos ver que las fuentes fundamentales acerca de la vida del apóstol Pablo pertenecen todas al Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles y las 13 o 14 que se le atribuyen, dirigidas a diversas comunidades cristianas, de ellas diversos sectores de la crítica bíblica han puesto en duda la autoría paulina de las llamadas cartas pastorales, que son Primera y Segunda de Timoteo y la carta a Tito, en tanto que existe una práctica unanimidad en considerar las epístolas a los hebreos como escritas por un autor diferente. Pese a la disponibilidad de tales fuentes,
Los datos cronológicos de la misma resultan vagos y cuando existe divergencia entre los hechos y la epístola, se suele dar preferencia a esta última. Así que Hebreos no podemos decir a ciencia cierta que le escribió al apóstol Pablo. Puede ser, puede que no, pero no estamos diciendo que sí, que fue él que le escribió. No hay datos confiables para decirlo. Sí hay rumores. Entonces, estas cartas, epístola que escribió el apóstol, son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón y quizás Hebreos. ¿Quedamos claros en esto? Yo espero que usted esté haciendo la tarea. Cartas generales 8 o 9. Tenemos Hebreo entre dicho. Santiago, el hermano de Jesús y asociado de los apóstoles. Primera y segunda de Pedro, del apóstol Pedro. Primera, segunda y tercera del apóstol Juan. Judas, hermano de Jesús, y Apocalipsis, Juan apóstol. Estas son las cartas generales. Escritas por apóstoles. Entonces, para esta semana, la tarea es hacer una pequeña reseña de quién es Santiago, quién es Pedro, quién es Juan, quién es Judas. Es una tareita fácil. No le estoy pidiendo que me hagan un historial, solamente una pequeña reseña de quiénes son, quiénes fueron ellos. Bien, acuérdense que no lo puedo calificar si no me suben su tarea, si no me ponen alguna señal ahí de que usted está estudiando. Cada vez que usted sube a la página debe de hacerme saber que te estuve estudiando, de publicar las tareas, puede ser por el grupo o puede ser por la página de YouTube. Pero lo necesito, urgente. Necesito saber si cuento contigo,
Si cuento con cada uno de ustedes. Necesito saber quién está estudiando y quién no está estudiando. Vamos al Nuevo Testamento, a las cartas generales. Hebreos, de Dios habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelentemente su nombre que ellos. Entonces podemos ver que la epístola a los Hebreos está dividida en 4 partes. Número 1, del capítulo 1, versículo 5 al 4:13, la superioridad del Hijo, el Hijo superior a los ángeles, el Hijo superior a Moisés. La segunda parte, del capítulo 4, versículo 13 al 10:18, Jesús el gran sumo sacerdote, el Hijo superior al sacerdocio de Aarón, Jesús mediador de un nuevo pacto. Y número 3, fe y fortaleza en el sufrimiento. Hebreos 10, 19 al 12, 29. Exhortación a la fidelidad. Puesto los ojos en Jesús. Y la cuarta parte, la vida cristiana. Del capítulo 13, del 1 al 19. Y el prólogo 13, 20 al 25. Entonces, en el prólogo de la llamada epístola a los Hebreos, leemos Dios que en tiempos anteriores había hablado por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Sobre este testimonio de fe, lugar permanente de referencia para la totalidad del escrito, su autor plantea desde el propio comienzo el fundamento teológico de la exposición que va a abordar enseguida. Su objetivo es proclamar la universal supremacía de Jesucristo, la palabra de Dios encarnada en la realidad
inmediata del ser humano, como nos lo habla en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Entonces, el propósito de la carta a los hebreos es anunciarnos que Dios siempre ha estado en comunicación con el ser humano. Primero fue a través de los apóstoles y ahora a través de Jesús. Vamos al libro de Santiago. La Epístola Universal de Santiago. Mira la diferencia de la Epístola a los Hebreos y Santiago. Santiago empieza: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saluda. ¿Quién? Santiago. En hebreo no hay un autor que se identifique, que tome la autoría de la Epístola a los Hebreos. En Santiago, miramos que Santiago es el autor. Entonces, la Epístola de Santiago tiene un esquema de contenido. El 1.1, la salutación. Del 1.2 al capítulo 11, la sabiduría que viene de Dios. Del 1.12 al 18, victoria en la prueba. Del 1.19 al 27, hacedores de la palabra. Amonestación contra la parcialidad, de capítulo 2, 1 al 13. La fe sin obra está muerta, 2:14 a 26. La lengua, capítulo 3, del 1 al 12. La sabiduría de lo alto, 3:13 al 18. La amistad con el mundo, capítulo 4, versículo 1 al 10. ¿Quién eres para que juzgues? Capítulo 4, 11 al 12. No os gloríes del día de mañana, capítulo 4, versículo 13 al 17. Y contra los ricos opresores, 5, 1 al 6. Sé paciente y orad, capítulo 5, de 7 al 20. Epístola de Santiago, un escrito de carácter impersonal, no está dedicada a adoctrinar acerca de cuestiones teológicas, sino a exhortar a los creyentes a que sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, como dice en el versículo 22 del capítulo 1. En consecuencia, la redacción se caracteriza por el énfasis que pone en los diversos aspectos sobre los que debe basarse la conducta cristiana. Un rasgo de la epístola es la intensidad con que en ella resuena la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. El tema de la sabiduría en cuanto al don que procede de Dios ocupa un lugar preeminente en el pensamiento de Santiago. En el capítulo 1, versículo 5, en el capítulo 3, versículo 13 a 18, para quien ser sabio consiste en conducirse con rectitud. En el capítulo 4, versículo 17, en sabia mansedumbre. Capítulo 3, versículo 13, de acuerdo con la voluntad de Dios. La exhortación de Santiago, pronunciada desde una perspectiva ética de la fe personal,
recuerdan las de Jesús en los sinópticos, más especialmente en Mateo, en discursos como el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7. Así sucede cuando Santiago se refiere a la sinceridad de la fe. Capítulo 1, versículo 22 al 25. Capítulo 2, 14 al 16. Capítulo 3, 13 al 18. A resistir las pruebas con paciencia. 1, 2 al 4, 12 al 15, 5, 7 al 11. A no juzgar a los demás. Capítulo 2, versículos 12 y 13 y 4, 11 y 12. A refrenar la lengua. Capítulo 1, versículo 26, 3, 1 al 12. A no jurar. 5, 12. Y a perseverar, en la oración. 5, 13 a 18. Esas y otras enseñanzas del Señor se hallan en el trasfondo de la epístola. Probablemente Santiago fue un hebreo palestino, poseedor de una amplia formación helenística y que escribió sobre todo para cristianos de origen judío que vivían en diáspora desde la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Aunque una antigua traducción de la iglesia lo identifica con el apóstol Santiago o Jacobo, los datos históricos conocidos no son suficientes para establecer conclusiones definitivas al respecto. El hermano de Jesús y asociado de los apóstoles. Primera de Pedro, el esquema del contenido de Primera de Pedro, salutación, capítulo 1 del 1 al 12, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una esperanza viva nos comunica el apóstol Pedro, su primera epístola, una esperanza viva, del capítulo 1, versículo 3 al 12. Nueva vida en Cristo, capítulo 1, del 13 al 2:10. Llamamiento a una vida santa, del capítulo 1, 13 al 2:3. Y la piedra viva, capítulo 2, 4 al 8. El pueblo de Dios, capítulo 2, 9 al 10. Deberes de los creyentes, capítulo 2, versículo 11 al 4, 6. Vivid como siervo de Dios, capítulo 2, versículo 11 al 25. Y deberes conyugales, capítulo 3, del 1 al 7. Una nueva conciencia, capítulo 3, 8 al 22. Buenos administradores de la gracia de Dios, capítulo 4, del 1 al 6. Los creyentes ante la proximidad del fin, capítulo 4, versículos 7 a 19. El servicio a los demás, capítulo 4, versículos 7 al 11. Participación en el padecimiento de Cristo, capítulo 4, versículos 12 al 19. Y consejo
particulares, capítulo 5, del 1 al 11. Apacentad la grey de Dios, capítulo 5, del 1 al 11. Y epílogo, salutaciones finales del capítulo 5, de 12 al 14. Lo que encontramos en la primera epístola de Pedro, apóstol, primera epístola universal de San Pedro Apóstol, encontramos que encierra una gran enseñanza, tanto para los líderes como para aquellos que no tienen liderazgo todavía. Una gran enseñanza de cómo debemos vivir, cómo debemos de actuar, cuál debe ser nuestra forma de pensar, de servir. Es muy importante escudriñar estas epístolas que son totalmente interesantes, llenas de mucha sabiduría. Y la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol es la continuación. Fue escrita para fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes y para ponerlos sobre aviso contra la infiltración en la iglesia de doctrinas erróneas y actitudes destructivas. Su remitente, que se identifica como Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 1, se declara testigo presencial de la transfiguración del Señor. Todos ustedes saben que Pedro estaba ahí en la transfiguración. En el capítulo 1, versículos 16 y 18. Y autor de una carta anterior a la presente. También hace referencia en el capítulo 3, versículo 1. Asimismo, en ella no se registra ningún nombre de ciudad, de destino, ni se menciona persona alguna a la que estuviera dirigida la carta. Por eso debe entenderse que lo fue a un conjunto de iglesias de la diáspora, formadas probablemente por judíos y gentiles convertidos. Tradicionalmente se ha pensado que esta epístola fue escrita entre los años 65 y 68, posiblemente en Roma. Esta carta contiene frecuentes alusiones al Antiguo Testamento, aunque no cita directas. Segunda de Pedro 2, 5 al 7 y Génesis 6, 1 al 7, 24 y 19, 1 al 16, 24, segunda de Pedro 15 al 16 y número 22, 4 al 35, segunda de Pedro 2, 22, Proverbio 26, 11, segunda de Pedro 3, 5, Génesis 1, 6 al 8 y varias citas más. Comienzan el texto con un saludo, 1, 1 y 2, y una invitación a considerar las preciosas y grandísimas promesas que han sido hechas a los creyentes, para que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. El capítulo 2, dedicado por entero al tema de las desviaciones doctrinales, parece redactar según el modelo de la epístola de San Judas, escrita en fecha anterior. Véase a este respecto los siguientes textos, cuyo paralelismo es evidente. Segunda de Pedro 2.1 y Judas 4, segunda de Pedro 2.4 y Judas 6, segunda de Pedro 2.6 y Judas 7, segunda de Pedro 2.10 y Judas 8, segunda de Pedro 2.11 y Judas 9, segunda de Pedro 2.12 y Judas 10,
Segunda de Pedro 2:13 y Judas 12, segunda de Pedro 2:17 y Judas 12 al 13, segunda de Pedro 2:18, Judas 16 y segunda de Pedro 3:2 y Judas 17, segunda de Pedro 3:3, Judas 18. En el capítulo 13 considera un asunto que fue causado de preocupación entre los cristianos de la época, lo que les parecía ser un retraso inexplicable de la seguridad de la segunda venida del Señor, a fin de ayudar a las iglesias a vencer el desaliento y a recuperar la confianza. El autor recuerda a sus lectores que las medidas humanas del tiempo y las cosas no son las mismas de Dios. El capítulo 3, versículo 10 y en el versículo 10 y el 13 y 14, y que Jesucristo, en quien la iglesia espera, es la clave definitiva del misterio de nuestra existencia y el plan de eterna salvación del ser humano. Capítulo 3, versículo 9 y el 15. Entonces encontramos un esquema de contenido. La salutación en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Partícipes de la naturaleza divina, del 1:3 al 15. Testigos presenciales de la iglesia de Cristo, capítulo 1, 16 a 21. Falso profeta, falso maestro, capítulo 2. El día del Señor vendrá, capítulo 3, del 1 al 18. Qué importante porque en esa época la iglesia estaba viviendo una persecución que era doctrinal. Había muchos judíos que estaban atacando a los nuevos creyentes, haciéndole creer que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir con las normas que la ley le pedía a los judíos y no estaban basados en la gracia de Jesús. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a entender y a poder tener un entendimiento, una interpretación correcta de las cartas generales. Pero es muy importante que nosotros estemos siempre escudriñando, leyendo, estudiando estas cartas, porque todas ellas son muy importantes, todas ellas tienen un contenido muy edificativo para nosotros como creyentes y como siervos de Cristo Jesús. Como seguidores de Cristo, necesitamos estar preparados, necesitamos estar atentos para responder a las preguntas, a las necesidades que tiene la gente del saber, del conocer de Jesús. Cuando le hablamos a la gente de que en Cristo Jesús hay esperanza, tenemos que tener un entendimiento de cómo explicarle, cómo hacerle ver a la gente que esa esperanza que nosotros le estamos anunciando es creíble, es real. Para ello necesitamos estar empapados de la palabra de Dios. Puede ser que el propósito de la hermenéutica es que nosotros tengamos una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y para poder interpretar la palabra de Dios tenemos que ir al tiempo, al lugar, a la cultura
a lo que se estaba viviendo política y culturalmente en el momento en que se dijo, se escribió lo que estamos enseñando. Eso es la hermenéutica y tú y yo tenemos que trabajar en eso. Miramos a Juan, al apóstol Juan, en primera, segunda y tercera epístola de Juan. La primera tiene un esquema del contenido que es el prólogo, el verbo de vida, capítulo 1 del 1 al 4. En la primera parte, la verdadera luz ya alumbra, capítulo 1, 5 al 2, 29. La segunda parte, somos hijos de Dios. La tercera parte, Él nos amó primero. Y el prólogo, el conocimiento de la vida eterna. Todo esto está en la primera epístola de Juan apóstol, que inicia diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Y sigue diciendo que Dios es la luz. Yo creo que si nosotros le ponemos sumamente atención a estas cartas generales, nuestra vida de cristianos, de seguidores de Cristo, va a ser más fácil cuando nosotros podamos entender, al escudriñar minuciosamente la palabra de Dios, nosotros somos fortalecidos y son aclaradas ciertas áreas que están oscuras todavía en nuestra vida, que no hemos entendido, pero a la hora de escudriñar, entonces podemos ver exactamente de qué manera Dios quiere que nosotros actuemos, de qué manera Dios quiere que nosotros sirvamos. Y eso va a infundir hasta nuestra forma de pensar, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera en que nos comunicamos con la gente. Entre más conocemos a Jesús, más nosotros podemos servir con más libertad y con más tranquilidad. Hermano, seguimos con la tarea y estamos pidiendo que nos des una explicación de quiénes fueron estos hombres de Dios. Pero además de eso, necesitamos que responda a esta pregunta. ¿Cómo le ayuda a entender la voluntad
¿Cómo le ayuda a entender la voluntad de Dios al estudiar las cartas generales? ¿Cómo le ayuda o cómo le ayudó al estudiar las cartas generales? ¿Cómo le ayudó eso a entender la voluntad de Dios? Entonces quedamos por ver segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Estamos en la diapositiva 18. Necesito que ustedes profundicen lo más que puedan, porque es necesario que cada uno de ustedes tenga una buena interpretación. Cada uno de ustedes tenga una buena interpretación de lo que es la hermenéutica. Que los resultados de la hermenéutica empiecen a hacer sus efectos en cada uno de ustedes. Así que les repito nuevamente, necesito que se identifiquen quiénes están estudiando las tareas. Necesito esas tareas realizadas. No puedo calificarlo si no me suben las tareas. Si usted no me hace saber de su participación que usted está estudiando, no puedo calificarlo, no puedo saber si usted está o no está en el curso. Necesito saber que se identifique, por favor. Estamos para servirle, le queremos, esperamos en Dios que le esté yendo bien, que su familia esté bien. Oremos en esta hora por este momento que Dios nos ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias, te bendigo, te glorifico, te doy honra y gloria. Gracias por este tiempo, gracias por el material, gracias por la oportunidad que me da de poderme comunicar con mis hermanos, así que te pido que por favor le bendiga en gran manera, le dé sabiduría y entendimiento, y que ellos puedan ser edificados a la hora de estudiar esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Buenas tardes.
Vamos a verlo ahí. Ya acuérdenme que ya lo marqué aquí. ¿Dónde quedamos? La diapositiva 18. Ahí mismo de la comisión.